les decía que se habló de cineforo sobre este documental. Yo pienso que más que cineforo es un foro. Para hacer cineforo se habla normalmente de las películas tradicionales que se ven en las grandes pantallas, donde habría que estudiar una serie de elementos técnicos, lo que es el guión, lo que es la actuación, la fotografía, todos los elementos que entran a participar en los mensajes que quiere transmitir un director. Entonces, aquí se trata de algo distinto. Se trata más bien de un foro, porque partimos únicamente o inicialmente del testimonio de algunas personas que han trabajado en las diversas plataformas tecnológicas que se transmiten o se vienen transmitiendo para todo el público. Ese es el esquema del cual partimos, que ya todos, espero todos ustedes lo hayan conocido, y por eso, perdón, el esquema es un poco distinto. Darío, adelante. No, esa no es la primera. Bueno, ante todo podemos decir que la mente tiene posibilidad de recibir mucha información, a veces verdadera, a veces falsa, a veces con otras intenciones, pero lo importante es que la mente opte por la previa reflexión, previo análisis, por una sindéresis que lleve a optar por la mejor información, por la verdadera, y no por la que tiene otros intereses distintos. Darío. Entonces, les decía que partimos de una serie de comentarios de las personas que han trabajado en estas plataformas, que han dado su opinión, sus juicios críticos de su propia experiencia y explican el comportamiento y las reacciones de nosotros los usuarios ante las imágenes de las redes sociales. Aquí surge una inquietud que yo se las manifiesto ahora, no para comentarla en este momento, sino pronto al final. Ha llamado la atención por qué los que han comentado, han dado origen a este documental, son gente que ha trabajado en todas las principales plataformas, gente joven y que se han retirado. No será seriamente por la falta de ingresos en el trabajo, sino por algunos otros motivos, pero llama la atención que la gran mayoría de todos ellos se han retirado. Ramiro, ¿qué, Darío? Vamos a proceder de la siguiente manera. En la primera parte hacemos exposición de algunas ideas como para orientar y centralizar el tema. Después ponemos o comentamos algunos conceptos y los ofrecemos para la discusión y el diálogo, donde finalmente ya con el orden establecido de levantar la mano e indicarle, darle la palabra a quien ha levantado, va la participación de todo el grupo de los participantes que quieran, ofreciendo sus diversos aportes. ¿Cuáles podríamos decir que son los objetivos de las redes sociales? En primer lugar está el ofrecer información. Estamos casualmente viviendo la época de la era de la información, como les decía, verdadera y falsa, pero de información por todo lado. Además estamos paralelamente en la época o en la industria de la tecnología. Cada vez más nos abordan nuevos sistemas, nuevos métodos de comunicarnos, de presentar las informaciones. Y entre los objetivos de las redes sociales hay dos de los cuatro señalados ahí que son muy importantes para los dueños de las plataformas. Está la abundante publicidad, que es la que logra que la mayoría de la gente se mantenga mucho tiempo en la pantalla. Hay unas estadísticas realmente aterradoras de la cantidad de tiempo que utilizan los mayores, los millennials como nosotros, porque ya entre todos casi completamos el 1000 años, de los jóvenes y de los niños
y de los más jóvenes, que se mantienen muchísimo tiempo en la pantalla, un punto que más adelante vamos a comentar. Y sobre todo, a través de querernos mantener en la pantalla todo el tiempo posible, tenemos que caer en la cuenta que el gran interés de los dueños, de los dirigentes de las plataformas, es lograr los más grandes intereses económicos, cifras que a veces ni nos imaginamos, pero eso es lo que logra casualmente la imagen continua en las pantallas. Más adelante vamos a ver la influencia en la psicología que tiene todas las redes sociales, en la ideología y en el comportamiento humano. Para este tema que entra más el aspecto psicológico humano, le pedí el favor y la colaboración a la famosa psicóloga Elsa Acosta de Pérez para que nos tratara esos temas que es preferible que nos trate los temas una persona experta en el tema o en esos principios y no que de pronto digamos cosas inexactas. Elsa, por favor, muchas gracias. Por favor, quitar el micrófono, Elcita. Y la doctora Elsa, invitada especial, adelante. Vamos a quitar tu micrófono o abrir el micrófono, perdón. Listo. Ya, Listo. adelante. Buenas tardes a todos. Espero que lo de famosa sea, no sé por qué, porque no soy famosa. Amor. Buenas tardes a todos. Qué rico compartir con ustedes este rato de opiniones personales. Darío, ¿puedes darle clic a la otra Sí, diapositiva? Tengo aquí un pequeño problema. Por alguna razón. Un segundito. Ya. Ay, no me Disculpe. soples, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente vamos a trabajar, como ustedes saben, en la esencia de las redes sociales es la inteligencia artificial. Pensé una buena idea arrancar por definir un poco qué es la inteligencia artificial. Básicamente está orientada a lograr que la parte inteligente sea perdónenme que es que el mundito me interrumpió con un detalle, ¿ok? Básicamente está orientada, sí, entonces uno bien nervioso con semejante grupo escuchándolo y él soplándole aquí por un ladito. Genio y figura. Sí. Entonces, por favor. Ella soplar por otro lado, está bien. Adelante. Bueno, entonces, básicamente la inteligencia artificial lo que busca es desarrollar métodos y algoritmos que permitan a las computadoras comportarse de modo inteligente, ¿sí? Trabajando con algoritmos fundamentalmente que, como vamos a ver, son los culpables de toda la sutileza y el mensaje subliminal que las redes sociales mandan. Algoritmo lo definimos como un conjunto de instrucciones definidas, no ambiguas y ordenadas. Es decir, el algoritmo está claramente hecho para lo que quiere de nosotros en las redes, que permite calcular y solucionar un determinado tipo de problemas, matemáticos, biométricos, etc. Los procesos se llevan a, digamos que está sobre el fundamento de que los procesos que se llevan a cabo en el cerebro es posible analizarlos como una especie de proceso computacional. Entonces, con base en eso, consiguen imitar las conexiones cerebrales para lograr tener inteligencia artificial. Y hay un último renglón que creo que se refiere al propósito de la inteligencia artificial, que no lo estoy viendo, Darío, no sé por qué. Entonces,
se refiere básicamente a que el objetivo es lograr imitar las conexiones cerebrales para lograr que puedan hacerse computacionales. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, Darío. Gracias. Ok, voy a arrancar como para refrescar un poco los planteamientos de Jeff Orlowski en la película. Jeff Orlowski es el director, creador de la película del dilema de las redes sociales, ¿sí? Y arrancan, digamos que uno de los puntos que le preocupa mucho al director son las inquietudes éticas. Es decir, no hay en las redes sociales una vigilancia ética de ningún tipo, ¿sí? Y está claramente demostrado que todo en las redes, ¿sí? Está observado, medido, controlado, y además crean modelos prácticamente para cada uno de los usuarios en las redes, de manera que son perfectamente conscientes que qué le gusta a cada quien, porque si hay alguien triste, si hay alguien alegre, si hay alguien interesado, y de esta forma enviar a esas personas, enviarnos a todos nosotros aquellos aspectos que nos interesan. Yo hace unos meses le preguntaba yo a Edmundo, pero Edmundo, ¿a mí por qué no me llegan las niñas lindas que te llegan a ti? Le fascina Angelina Jolie, le fascina la Kendall, no me acuerdo el apellido, y siempre le llegan mensajes y noticias sobre ellas. Y ahora lo entiendo, yo no estoy buscando o no me interesa tanto Angelina Jolie, entonces no me llegan los mensajes o las noticias sobre ella, porque crean el modelo de usuario y remiten la información con un aditamento que es una de las inquietudes éticas, que no hay una supervisión humana sobre esto, ni hay una conciencia de transformación de parte del usuario. Es decir, saben más de nosotros que nosotros mismos, pero somos inconscientes de que eso está sucediendo. Entonces, de alguna manera, usan la persuasión aplicada a la tecnología para modificar nuestros comportamientos de manera sutil. Era lo que antes en publicidad se llamaba subliminal. Estaba terminantemente prohibido realizar publicidad que ingresara al inconsciente de las personas. Sin embargo, las redes sociales, eso es lo que están haciendo en este momento. ¿Continuamos? La siguiente. Ya está. Ahora, han utilizado pues todas las herramientas que tienen a la mano para explorar la vulnerabilidad, y específicamente expresan en la película que Facebook y en general las redes utilizan lo que se llama el reforzamiento positivo intermitente. Muchos de ustedes conocen o han oído comentar sobre el condicionamiento clásico de Pavlov, que hace un ejemplo muy clásico del perro que mientras come o cuando le van a servir la comida, tocan la campana y después el perro saliva, y después sin la comida logran que el animal salive al tocar la campana. Eso es un reforzamiento positivo. De la misma manera, hay estímulos para hacer reforzamiento negativo. Lo que se descubrió a través de esos experimentos de Pavlov es que el estímulo, es decir, el premio, casi siempre al iniciar el entrenamiento se da permanentemente, pero a través de las investigaciones identificaron que el estímulo intermitente, es decir, unas veces sí, otras veces no, bien sea positivo o bien sea negativo, refuerza mucho más el aprendizaje, ¿sí? Y no solamente refuerza el aprendizaje, sino que el olvido es más lento. Entonces, si ustedes dan un estímulo permanente al ser humano o al perro o en el condicionamiento, ¿sí? Entonces esto permite que se refuerce una conducta, pero si se da el premio unas veces sí y otras veces no, el aprendizaje es mucho mejor. Entonces, obviamente usan todas esas herramientas para explorar
la vulnerabilidad de nosotros y crean los algoritmos de acuerdo a esa vulnerabilidad psicológica. El algoritmo está hecho de tal manera que genera expectativas, genera expectativas en los usuarios, ¿sí? De lo que se llama una perfección ficticia. Es decir, cuando yo pongo mi perfil, digamos, en Facebook o en LinkedIn o en Instagram, pues usualmente quiero mostrar mi mejor cara, ¿sí? Entonces, y si esto lo hablamos en el nivel adulto, pues, ¿qué decir del adolescente y del niño que todavía es más vulnerable? Entonces, son imágenes o descripciones de personalidades ideales donde no siempre es tan bonita ni la niña, ni la persona, ni tan... O sea, como dicen, el papel aguanta todo. Entonces, esta perfección ficticia es algo que obviamente no es constructivo, especialmente para la adolescencia, ¿sí? Los algoritmos van a unas velocidades inverosímiles, que es lo que les permite, digamos, entrar en nuestra inconsciencia. Por poner un ejemplo, que inclusive lo leía hoy en el periódico, si ven que yo consulto acerca de automóviles, mientras yo tengo apagado, cuando vuelvo y prendo, encuentro una cantidad de imágenes donde hay personas similares a mi nivel social, en mis características de ingresos, etcétera, similares, montando un carro muy bonito. O sea, van influyendo para que yo vaya y me incline hacia la compra de ese carro sin darme cuenta, ¿sí? Por otro lado, como las redes sociales son tan entretenidas, ¿sí? Los algoritmos logran enviar y remitir aquellos mensajes que queremos escuchar. Entonces se convierten en lo que se llama el chupo de entretención, en un chupete digital. Entonces el niño está aburrido, o mientras la mamá le cuida al otro chino, le pone al niño de 2 años para que se entretenga con el teléfono. Mientras yo estoy en el consultorio, tengo el teléfono. Mientras estoy en el banco, tengo el teléfono. O sea, se va convirtiendo en algo que puede ser, como vamos a ver, riesgoso para todos, porque no es solamente para los jóvenes, también para nosotros. Y sin querer queriendo, la red se va convirtiendo en eres mío, ¿no? O sea, yo influyo y determino hacia dónde quiero que orientes tus intereses, tu comportamiento, tus necesidades. ¿Sí? Continuamos. Darío. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y los posibles efectos que puede generar este tipo de información recibida como intento de transformación inconsciente, si lo queremos llamar así? Que una de las cosas es que la información finalmente la reducen a lo que yo recibo con agrado, ¿sí? Lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que al usuario le gusta, eso es lo que le empiezan a mandar. De manera que generan, de manera sutil y casi inconsciente, más atracción de la red sobre la red y más consumo en la red. Si ustedes se han dado cuenta, en Facebook, en Instagram, en todas las redes, cada vez más hay anuncios comerciales, cada vez más hay oferta de cosas que seguramente no necesitamos, pero que de alguna manera influyen. En YouTube, pues ustedes conocen que existen los influencers, ¿sí? Entonces, en la medida en que la persona va haciendo más influencers, va teniendo más consultas, son personas a las que inclusive después de no sé, 1 millón o 500,000, no sé exactamente cuántos, empiezan a pagarle y empiezan a meterle publicidad, ¿sí? Entonces, eso obviamente son las formas de reducir la información a lo que yo quiero escuchar. ¿Qué pasó en la pantalla? No, perdón, aquí otra vez nos invadieron. Tenemos un hacker interno. Yo Hidalgo, por favor, no muevan nada. Ay. Discúlpame. Mira, colgado.
Un segundito. Es la número como 9, creo. 9, no, tal vez ya 10. Y eso, 12. 10 ahí, 9, ahí déjala ahí, 9, 10. La de riesgos y efectos. Ah, bueno, más adelante. ¿Es más adelante? Sí, mucho más. Esa es la primera. Avanza. Ahí empezó ya. Ok. Ok. No, esa, estaba en esa. La anterior. La anterior. A ver, yo veo. Gracias. Ahí. Sí. Vale. Disculpe. Entonces, les decía que la información recibida, empiezan a cuadricularte la información de manera que es la forma como, por ejemplo, te canalizan hacia con la compra del carro o hacia la elección de un candidato o hacia chismes o cosas como que el COVID fue producido por los chinos o que el COVID no es tan grave como dicen y mandan una cantidad de información relacionada con ese tipo de cosas que de acuerdo al usuario le van digamos, limitando y reduciendo la información. Está demostrado en un artículo, Darío, que mandaste a principios de semana, tal vez fue, que el ser humano es hackeable. O sea, Harari dice en ese artículo que somos completamente hackeables. Ya tenemos los datos biométricos, la pupila, las huellas, los gestos, ya dominan los datos biométricos de las personas y vamos a llegar al punto donde vamos a tener la posibilidad de meternos un chip al interior del organismo que nos va a decir cuál de los órganos tiene células negativas, si estamos a punto de tener un infarto, etcétera. Entonces, somos completamente hackeables y ese es el riesgo que tenemos, ¿sí? Con la tecnología. Se insiste mucho en que no se publique tantas cosas personales de cada uno para evitar una cantidad de problemas en las redes y mucho más si eres joven, ¿sí? Entonces, y hay otro aspecto importante y es que el me gusta y el estímulo que la red está mandando permanentemente convierte en un bucle de dopamina y de validación social. Entonces, si yo pongo una foto mía y soy jovencita, etcétera, y alguien dice que qué linda y que me gustas, pues entonces eso produce como sabemos cuando nos gustan las cosas, el efecto químico en el organismo es un bucle de dopamina y de validación social que no siempre es real. Esto lo dice una psicóloga conductista, Susan Weinstein. Y tenemos el riesgo de permanecer o de desarrollar comportamientos obsesivos compulsivos que conducen a estar permanentemente verificando en las redes sociales. Entonces, mientras me traen el pan en el restaurante, yo estoy con el teléfono. Si suena la notificación, inmediatamente, así esté en la mitad del almuerzo, cojo el teléfono y así sucesivamente si nosotros no aprendemos a autorregularnos. ¿Continuamos, Darío? Digamos que esa perfección ilusa, ese yo que a veces queremos mostrar, a veces nos puede conducir a tener una disociación con la realidad. ¿En qué sentido? En que yo estoy mostrando una imagen que probablemente no tengo. Seguramente ustedes habrán oído que a veces las niñas incluso llegan a mandar fotos que no son ellas mismas. Si yo soy gordita, pues pongo la foto de un churro para tener comunicación con los muchachos de manera más fácil. Y empiezo a transmitir los emoticones, por ejemplo, también son una comunicación de emociones que no siempre coinciden con lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, de ahí que muchas veces digamos que ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es, ni a nivel personal, ni a nivel de información, ni a nivel de las emociones que mi cuerpo no está experimentando, porque todos sabemos que cuando estamos emocionados hay un cambio químico en nosotros. Entonces, eso termina haciendo una disociación con la realidad
o bien en la información, o bien con la imagen propia, o bien con la expresión de tristeza que yo realmente puedo no estar sintiendo. Entonces, uno de los riesgos, pues mejor dicho, esa frasecita ya la conocemos, ¿qué haríamos sin las redes sociales? Obviamente que las tenemos que usar, pero ser cuidadoso para que no acerquemos a los que están lejos, que es, miren qué maravilla lo que tenemos nosotros todos los jueves gracias a las redes sociales, pero a veces aleja a los que están cerca. ¿Continuamos, Darío? Entonces nos preguntamos qué hacer, ¿sí? También Harari, en el mismo artículo que mandó Darío, decía que es tres tareas facilitas. Conócete a ti mismo, desarrolla estabilidad mental e inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, dice él, conócete a ti mismo, que el algoritmo ya te conoce lo suficiente, pero aún ahora me pregunto cuántos de nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos y somos conscientes de la influencia que nos está ejerciendo el sistema de las redes sociales, ¿sí? Desarrollar estabilidad mental e inteligencia emocional es una tarea difícil y es algo que es difícil de enseñar, que muy probablemente no nos lo da la universidad. Muy probablemente lo que tenemos haya sido porque lo empezamos a desarrollar desde nuestros hogares. Entonces, y desde nuestros hogares gracias a los modelos que vimos. Ustedes saben que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, desarrollar la estabilidad mental y la inteligencia emocional es difícil de enseñar, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta como padres, como abuelos, porque los niños van a tener y lo van a aprender es allí, ¿sí? En la forma como nuestros padres modelaron el manejo de las situaciones complejas y difíciles que la vida les presenta. Entonces, esos dicen, o ustedes desarrollan esas dos competencias, o va a ser muy difícil que se libren de la influencia a veces nefasta de las redes sociales. Desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Aunque a veces es difícil porque justamente está la influencia que por muy pensamiento crítico que tengamos, inconscientemente influyen en nosotros. Pero al menos si lo tenemos, al menos iniciado y desarrollado, nos ayuda a defendernos de la Matrix, al menos siendo conscientes de que me estoy dejando influenciar. Obviamente, si nosotros nos regulamos y nos autorregulamos en el uso de las redes, que son maravillosas, pero si no las medimos, pues va a ser muy complicado porque, como sabemos, interfiere. Si ustedes vieron la película, cuando la mamá les guarda los teléfonos a los hijos, se hace un silencio sepulcral en la mesa porque ninguno sabe qué decir, no saben de qué conversar, porque ya están acostumbrados a estar metidos en el teléfono en lugar de compartir un espacio familiar. Entonces, con medida. Y con criterio para que su uso sea benéfico. Todos detestamos las respuestas a veces a las noticias y a los comentarios que se hacen en los Twitter, porque claro que hay unos positivos, pero hay otros que son abiertamente agresivos y grotescos. Entonces, pues hacerlo con honestidad y con prudencia. Y si hemos de usarlas porque las vamos a seguir usando, pues es parte, puede ser, Pilar Sordo es una psicóloga chilena que seguramente conozcan, habla de que al menos en el audio y en el video es posible ver y sentir el matiz de la conversación, el matiz que puedo decir cuando digo, mira, lo siento mucho de verdad, a simplemente escribir simplemente eso y no saber qué respuesta gestual o postural, qué lenguaje corporal está teniendo la persona que me manda ese mensaje. Entonces, al menos el audio y el video permiten una comunicación donde tienes un mayor dominio de ese comportamiento gestual y postural. Creo que eso es todo. Gracias, Jaimito, por darme la oportunidad de compartir y continúa Jaime entonces. Adelante, Jaime. Les iba a comentar brevemente que por casualidad en el periódico El Tiempo de hoy, en la página de opinión, hay una columna que se llama Al ritmo del algoritmo, de Thierry Weiss,
que coincide perfectamente con los comentarios que acaba de hacer Elsa y con la orientación que le estamos dando a este foro. Bueno, una de las preguntas que surgen, normalmente ya se han comenzado a comentar, es si las redes sociales son una fuerza para el bien. Entonces la pregunta ya para todos es, que la comentemos después, ¿cuáles son los beneficios de las redes sociales? ¿Realmente ayudan a la salud mental? ¿Ayudan a mejorar el comportamiento humano? Esa es la parte pensando que son fuerza para el bien. Por otro lado, está el dilema. Las redes sociales son una fuerza para el mal. Pueden causar depresión, causan adicción, modifican negativamente el comportamiento humano. Además, hay un tema que no lo quise expresar expresamente en la presentación, pero creo que todos estamos enterados del influjo que ha tenido negativamente en mentalidades muy jóvenes, de pronto sin muchos argumentos de contradecir lo que les llega, y que ha llevado a jóvenes de últimos años de bachillerato a tomar una decisión definitiva en su vida. Entonces, el dilema, repetimos, es lo positivo y lo negativo de las redes sociales. ¿Cómo defendernos? Y aquí, como que repito en cierto sentido lo que acaba de decirnos Elsa. Hay que saber cómo manejar la información que nos llega, tener un sentido muy crítico, hacer reflexión sobre esa información, tener en cuenta ya en personas mayores y que debemos de ayudarles a los jóvenes, a los niños y, como decía Elsa también, a nuestros nietos, la importancia y la prioridad de los valores humanos y del respeto a las demás personas. Porque desafortunadamente se ha tomado a veces tan superficialmente el influjo negativo de las redes sociales, que todos somos conscientes, de una u otra forma han influido muchísimo en la polarización de la gente, no solamente en este país, ni solamente en el tema político, sino en muchos temas se ha polarizado mucho la sociedad. Seguimos. Entonces, ya con todo esto que hemos visto, con lo que ustedes seguramente traen como inquietud para comentar, para dialogar, vamos a pasar a la tercera parte, que sería la participación voluntaria de ustedes, siguiendo la misma organización que hemos tenido. El que quiera hablar, quiera participar, levanta la mano y así procedemos. Lo único que sí les voy a pedir, porque veo que hay muchos interesados en hablar, que cierren los micrófonos hasta que no les dé la palabra y que Jaime, aquí mirando la lista de participantes, o si quieres yo te ayudo con eso, Jaime, le damos la palabra a quien tenga la mano levantada azulita en la lista de participantes. Si ustedes ponen participantes, allá ven la lista y pueden levantar la mano. Después lo haremos con los que físicamente consigamos ver la mano. Entonces, si quieres, Jaime, le doy la palabra al primero, Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. No. Silvio. No creí que me van a poner tan temprano. Bueno, pues Elsa, muchas gracias por la presentación. Y lo mismo, Jaime, yo creo que esto es un tema de actualidad. El comentario que yo tengo es primero recomendar otro documental que se llama Nada es privado. Realmente es increíble cómo manipularon las elecciones de Estados Unidos hace 4 años con 50 millones de votantes, de los cuales tenían 5.000 datos de cada uno de esos votantes y lo fueron manipulando milimétricamente.
el comentario que yo quiero hacer es realmente que nosotros que estamos en un mundo humanista y de la libertad, pensamos negativamente de un mundo súper controlado como el chino, donde las decisiones las toma un grupo muy pequeño de 200 personas para 1.300, 1.400 millones de personas. Y yo digo, ¿y aquí cuántas personas están tomando las decisiones a todo nivel con esta manipulación? ¿Sí? Entonces estamos como en una, para usar las palabras de Harari, en un imaginario de que nosotros somos libres y que porque tomamos las decisiones que queremos y un mundo como el chino o de un gobierno autocrático no son libres. Entonces, el punto mío es que mientras nosotros no llevemos esta inquietud al nivel político, a nivel de discusión, como se ha llevado el tema, por ejemplo, del medio ambiente, pues es muy difícil que haya controles, porque autocontrol no va a haber. Tiene que ser un proceso político que nos concienticemos de que esto hay que discutirlo a nivel político y poner medidas regulatorias al respecto. Muchas gracias. Jorge Luis Puerta. Jorge Luis. Pero varias cosas surgen. A mí me parece tremendamente rico el documental. Creo que no se ha mencionado un tema que a mí me parece crucial. El hecho de que sean extrabajadores o exdirectivos le da una dimensión muy realista al tema. Es decir, la crítica no viene de afuera, la crítica viene de adentro. Y creo que hay una dimensión que no se ha mencionado hasta ahora y que ellos ponen en tela de juicio muy fuertemente es el problema es el dinero. Es cómo se enriquecen unos cuantos a partir de toda esta manipulación monstruosa. Dos, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Silvio. Está la velocidad como se han desarrollado estos medios que la normatividad, el control social viene atrás, muy atrás. Y entonces se han aprovechado, se han enriquecido enormemente. ¿Cómo diría yo? Bueno, extraordinariamente porque la reglamentación está a paso de caracol, mientras la velocidad de ellos es una velocidad sideral. Y eso me parece importante. Y entonces, eso quiere decir que observatorios de la sociedad civil que llamen la atención sobre diferentes temas es necesario. Creo que nos quedamos en la individualidad, el tema nunca se va a resolver. Esto tiene que ser una acción política y totalmente de acuerdo con lo que dice Tulio. Perdón, Silvio. Y lo último que quiero decir es que toda la reflexión que nos ha hecho Elsa merece la pena de una reunión, por lo menos yo como abuelo. No se les olvide que yo tengo 9 nietos hasta el momento, el próximo nieto voy a ir el próximo mes. Es un tema que a mí me parece sustancial con los chicos. En el colegio de uno de mis nietos en Lima, una gran discusión porque la sensibilidad de los sentidos reales de tocar una piedra, de tocar el agua de un río, de una quebrada, los niños no tenían esas experiencias. Estamos hablando de niños de 9, 11 años. Y sin embargo, esa realidad virtual se había superpuesto totalmente a la realidad física. No sabían el olor, ¿no es cierto?, de una flor, de una planta. Entonces, hay un tema tremendo allí que me parece que necesita reflexiones a fondo. A mí me ha pasado muchas veces, mis hijos les esconden los teléfonos, no hay de qué hablar. Y llegamos a un punto, en un momento determinado, en que mi nieto mayor, que tiene ahora 19 años, se fue de la mesa. Se fue de la mesa y no hubo poder humano que lo hiciera bajar. Entonces, yo sí pediría, no sé si coincidimos todos en eso, mis nietos ya son grandes, pero realmente estoy viendo que hay un tema de incomunicación de los cercanos.
lo que decía Elsa, un tema de no hay otra alternativa. O me dejas el teléfono o me dejas el teléfono, ¿no? Y entonces hay un tema no solamente de manejo de la realidad, sino de autoridad paterna. A veces la mamá es más condescendiente o viceversa. Y entonces se convierte en un tema realmente vital de la cotidianeidad que nos toca vivir ahora. Ahí me quedo. Gracias. Gustavo Adolfo Ordóñez, adelante, Tavo. Tavo, tienes que liberar tu Listo. micrófono. Gustavo. ¿Me oyes? Sí, ¿Me te oímos. oyes? Te oímos. Alrededor de todo este asunto hay un tema muy crucial y es, ¿nosotros pagamos por esto? ¿O todo esto nos llega gratis? Nosotros somos esclavos. Cuando entramos a una aplicación, llámese Google, llámese WhatsApp, llámese Instagram, etcétera. En todas ellas, la primera condición que nos pone el sistema para seguir adelante es acepta los términos, acepta las cookies, acepta las condiciones, términos y condiciones, y uno dice sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo uno en ese momento? Está comprando un producto. El mundo es productos. Producto es un pan que se compra para consumirlo. Producto es una reserva en un pasaje aéreo que se compra para viajar. Producto es una reserva en un hotel que se compra para ir a él. Producto es la salud, que es lo que uno busca. Producto es la edad de uno. Producto es un voto político. Todo eso lo estamos comprando cuando decimos en las cookies acepto. Y ya Elsa lo explicó. ¿Por qué a Edmundo y a Elsa, que viven a 20 centímetros de distancia, cuando el mundo no deja ni hablar a Elsa, por qué le llegan mensajes diferentes? Sencillamente porque cada uno ha manifestado en sus redes qué es lo que le gusta y no le gusta. Entonces el mundo está configurando un chip alrededor de nosotros donde conoce la historia de salud, nuestra historia laboral, nuestros antecedentes, nuestra capacidad económica. Es todo un chip y llegará el momento en que los gobiernos nos van a obligar a colocarnos un chip por debajo de la piel en el antebrazo, donde ahí estamos diciendo todo y van a conocer dónde estuvimos por la mañana, dónde estuvimos por la tarde, con quién estuvimos, qué almorzamos y qué nos gusta. Y qué nos está llegando por las redes. Cuando uno pide una reserva por curiosidad, ¿qué hotel puedo conseguir en Cartagena? Y cuando le dicen, bueno, va a confirmar la reserva, uno dice, me retiro, no consulto más. Al otro día le empiezan a llegar las propuestas de reserve un hotel en Cartagena. Tenemos el hotel económico. Es decir, todo esto son productos y nosotros lo estamos pagando. Entonces, entre más dependamos de las redes sociales, más nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Lo único que queda faltando es hasta luego. Gracias. Gracias, Gustavo Adolfo. Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. Reinaldo. Solamente añadir un par de cosas, de datos que tal vez no salieron suficiente a relucir en la presentación. Imagínense ustedes por un momento el espacio físico que deben de tener estos señores que controlan esas plataformas para almacenar 1.000 millones, 500.000 millones de datos de individuos. Estos señores tienen bodegas enteras en donde están repletas de estos computadores que están archivando todos estos datos que están recibiendo a 5.000 por minuto de cada uno de tantos nosotros. Entonces, sí estamos hablando es de una... Adelante, Reinaldo. Estamos entonces entrando en un mundo corporativo todavía más poderoso que las corporaciones internacionales. Porque este es un mundo corporativo en donde el manejo son nuestras mentes, así como lo explicaba Gustavo Adolfo.
estamos yendo a una velocidad impresionante a esa famosa novela de Orson Welles. ¿Se acuerdan? Big Brother, el nuevo mundo. Y desafortunadamente, solo la toma de conciencias de nosotros, así como este grupo, como lo anotaba José Luis, es impresionante de que esos niños se sientan a la mesa, los 4, y cada uno está con su teléfono y no se hablan, menos con los papás. Entonces, ciertamente tenemos una labor, una super labor como abuelos conscientes de poder crear una conciencia crítica, analítica en estos muchachitos y contribuir al ejercicio que los padres ya perdieron de cómo manejar estos niños para que no queden completamente brainwashed a convertirse simplemente en artículos de consumo de todas estas supercorporaciones. Tenemos la capacidad, no la desaprovechemos. Tenemos un momento histórico, lancémonos. Les voy a pedir ahorita, yo sé que hay algunos que están levantando la mano física y no me voy a seguir por la azul, déjenla ahí, pero le voy a pasar el turno a unos que la estaban levantando hace rato, Samuel Arango y después Ramiro. Y después seguimos con los de la manito virtual. Adelante, Samuel. Listo, gracias. Este es un tema que va para largo y que nosotros, cada uno de nosotros como líderes de opinión, tenemos que seguir estudiando, analizando. Y tenemos esa obligación porque no solamente nos involucra a nosotros mismos, sino a todos los que están con nosotros. Yo a veces pienso que lo que estamos viviendo es una torre de Babel, recurriendo a esa figura de la Biblia, en donde se construyó una cosa gigantesca de la que no somos capaces de manejar y en donde empezamos a enfrentarnos unos contra otros y el mundo empieza a destruirse, por lo menos intelectualmente. A veces cuando yo entro en las redes, lo que siento es una cloaca de la comunicación. No es aportante en términos generales, pero sin embargo, la tecnología no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Todo depende del uso que se haga de ella. Y ese uso se hace en consonancia con el grado de educación y de formación que se tenga. Esas redes son muy propicias para la gente que no está educada, que no está formada. Para nosotros, de pronto, tenemos el criterio y la facilidad de entender que el más del 50%, una gran mayoría de lo que aparece en las redes son mentiras. Son mentiras. Pero tenemos la capacidad de discernir, esto no puede ser cierto, esto no puede ser así. Es decir, cuestionamos, pero por el nivel que tenemos, gracias a Dios. Pero la mayoría de la gente no tiene ese nivel y se la cree. Antiguamente se decía, no, es que eso lo dijo el tiempo. Ese era el argumento irrefutable y total, definitivo. Ahora lo leí en Facebook, o lo leí en TikTok, o lo vi en tal parte, y ese revolvió en el lenguaje o en el argumento definitivo. Pero eso permea a la gente que no está educada y formada. Angela Merkel acaba de decir que es más barato, en términos económicos, invertir en educación que invertir en la no educación, en la ignorancia. Entonces, lo que hay que hacer fuertemente es que nosotros ejerzamos liderazgo en nuestros ambientes para que nuestras familias y la gente que nos rodea tenga la capacidad de analizar la problemática. Por otro lado, hay usos que son benéficos. Este que estamos haciendo es magnífico. Nosotros nos reunimos la familia todos los domingos a las 2 de la tarde y hay gente por todo el mundo. Nos reunimos y se hace un recuento que hay allá, qué noticias tienen allá, qué hay esta semana, miren tal cosa. En fin, hay cosas muy benéficas, lo mismo que el teletrabajo, el teleestudio. Se han desarrollado con la pandemia formas de utilización de las redes sociales que son muy benéficas, pero eso depende y está en proporción directa con la formación y la educación. En general, entonces, lo que quiero decir es que sigamos hablando de esto porque es muy grave, es muy grave. Es una torre de Babel que está minando por dentro con gente que sí sabe lo que hace. No es que los perdones porque no saben lo que hacen, no, sí saben lo que hacen para dominar el mundo. Un poco la novela de Orson Welles de 1984, ¿cierto? Eso es real. Entonces, nosotros somos capaces de analizar, somos capaces de no entrar. Esta mañana voy a las noticias, 6 de la mañana, 20 noticias para titulares, todos malos, todos
perversos. Y dice, yo esto que estoy recibiendo es, con las pastillas de la mañana para la presión y para el azúcar, estoy recibiendo una carga impresionante de negativismo que no puede hacerme feliz. Es imposible, no es porque yo tenga que huir, no, sino porque nosotros podemos analizar y podemos buscar el equilibrio y de pronto encontrarlo, pero la gente no. La gente está, que lo diga Elsa, la gente está deprimida. La gente está negativa, la gente está armada interiormente, no sabe qué hacer y fuera de eso se ha vuelto agresiva con la familia, con los demás, con la escuela, con la calle, con la sociedad, con la política. La política, por ejemplo, busca, o las nuevas tecnologías buscan la votación electrónica, lo cual aparenta ser muy bueno, pero es que es manipulable. Es más manipulable que la actual. Entonces, cuidado con eso. Sigamos hablando de esto, por Dios. Dediquémosle varias sesiones. De pronto la podemos especializar las redes sociales y los niños, las redes sociales en la formación, las redes sociales lo positivo, las redes sociales lo negativo. Pero este tema no nos puede abandonar jamás. Nosotros somos líderes y tenemos que liderar. Gracias, Samuel. Les quería pedir un favor. Tenemos el plazo más o menos de media hora. Les quiero pedir, hay como 7 en las manos oficiales, fuera de las extraoficiales. Les quiero pedir que sean lo más breve posible sin dejar de expresar su pensamiento lo más concisamente posible. Gracias. Ramiro, adelante. Bueno, hombre, esto es más serio de lo que uno cree. Nosotros somos la vieja realidad. Esa es la verdad. Y somos la vieja realidad porque tenemos medio siglo. Nosotros no somos de esta realidad. Y ese es el problema, que nosotros no podemos retrotraer la realidad a lo nuestro. Nosotros tendríamos que ser tan capaces de entender la realidad que se está viviendo para poder compartir y para poder analizar y discutir con los hijos y los nietos qué es eso. Si ustedes recuerdan en Santa Rosa, el padre Nazareno Tadei nos dio un curso de cine. Y él nos hacía una distinción entre lo que pasaba con la lectura de un libro o con la vista de una película. Él decía, cuando usted está leyendo un libro y, por ejemplo, el autor le dice, hombre, el adulterio es maravilloso. Usted puede parar y discutir con el autor mentalmente, hacer el juicio de valor ahí. Pero cuando a usted le presentan ¿cómo se llamaba esta película? Tal vez era Sorba el Griego. Cuando el tipo se enamora de la enfermera y la señora era una desabrida, todos aceptábamos que estuviera con la enfermera, porque la imagen en movimiento ataca al cerebro en el sentido de las emociones, las sensaciones, el olor, la belleza, etcétera, y no te da tiempo de discutir. Pues eso que antes teníamos que ir a un teatro para verlo, nos inundó. Hoy la realidad es en la red. Y si usted se va a enfrentar a un muchacho de 18 años, le dicen, no, es que mi realidad no es la suya. Mi realidad es estar en la red. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que no podemos ser unos intrusos con lo viejo. Yo les quiero decir una cosa. Cuando yo dirigía la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, no sé si se los dije alguna vez, pero no con esta camisa, propuse un foro mundial, o por lo menos internacional, para ver cómo estaba cambiando el cerebro, las conexiones neuronales, las redes sociales. Tenía a Ginás, tenía a Morán, tenía a Edward Punset, tenía, bueno, para hablar de eso, porque lo que se está cambiando es el cerebro, son las conexiones neuronales. Y nosotros eso no lo podemos evitar. ¿Qué tipo de hombre nuevo
nace. Por ejemplo, ¿qué hay de intimidad en el muchacho de hoy? Si está expuesto en la red. Fui a orinar, fui a hacer popó, y entonces esos son los influencers. Y la gente no tiene sino o contactos o seguidores. Y ahí se mide su importancia. Nosotros no somos influenciadores de nada. Las columnas de opinión las leerán una minoría ínfima. Sin embargo, hay posibilidades. Miren, en el Silicon Valley, donde estudian los hijos de quienes están en el Silicon Valley, hay 2 colegios que hasta los 13 años ninguno de los muchachos puede llevar ni iPad, ni computador, ni teléfono. Ellos están exclusivamente en arte, en literatura, en música, en pintura, en fin, en toda la formación humanista. Le están dando, ellos mismos, los del Silicon Valley, se dan cuenta de que la única salida es qué formación humana le doy. Entonces, el problema no es la red, como lo dijo Samuel. El problema es el uso que le damos a la red. Y nosotros no podemos ser los intrusos porque se burlan de nosotros. Nosotros lo que tenemos que ser es cómo volvemos a la compañía de Jesús. ¿Cómo podemos sembrar en la gente el discernimiento? Ahí es donde creo yo que está la clave, en la educación y en el discernimiento, pero no es con imposiciones políticas. Por otra razón, y con esto termino, también defendí ante el gobierno que las tecnologías de la información y de las computacionales no son un sector, es que ellas crean el medio ambiente tecnológico. Quien hoy no esté conectado no existe. Y no es cierto que haya nada encriptado. Todo, como dijeron ahora y lo dijo muy bien Gustavo Adolfo, cada que prendemos el computador, cada que hacemos un clic, estamos dando nuestra información. Es mentira que nosotros tengamos privacidad. Ya no es posible tener privacidad. Estamos en la red porque esto es un medio ambiente tecnológico. Es más, es un derecho esencial, porque el nuevo nombre de la marginalidad es estar desconectado. Lo importante es cómo vamos a utilizar esto y cómo vamos a hacer que nuestros hijos son de la realidad virtual, no es de la nuestra. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Ramiro. William Mejía, ¿tú habías levantado la mano? Adelante, William. No te oímos, William. Ahora sí. Las redes sociales se han convertido en una adicción. Yo le preguntaría a Elsa, ¿qué hacen los psicólogos cuando una persona tiene adicción al licor, a la droga, al juego, etcétera? Un mecanismo creo que es buscar suprimir la adicción. Eso obviamente crea el síndrome de abstinencia, que es lo que pasa cuando los muchachos en la mesa les quitan los celulares. Entran en un síndrome de adicción. Sí, claro. Pienso que hay que, como decía Ramiro, estamos tan inmersos que no nos podemos salir de ahí, pero entonces hay que ver qué mecanismos nos permiten manejar los medios sociales, las redes sociales. Hoy o ayer leía que de compradores de productos con los medios sociales nos hemos vuelto el producto de los compradores. Gracias, William. ¿Qué ibas a seguir? ¿Ibas a seguir, Sí, William? la pregunta para Elsa, ¿qué opinas si los medios sociales son una adicción? ¿Cómo tratar esa adicción? Elsa. Mira, si es una adicción habrá que tratarla como todas las adicciones. Es decir, de alguna forma tiene que hacer, mejor dicho, tener un terapeuta que le ayude a superar, o inclusive, como pasa en el caso del drogadicto, tener que ser apartado
y para que tenga todo su síndrome de abstinencia en un centro de rehabilitación, llamémoslo así, ¿sí? O sea, si es una adicción, se debe tratar como una adicción. No soy experta en eso, pero por lo que sé y he conocido, pues hay que tratarlo como tal y alejarlo totalmente de su objetivo, igual para que aprenda a regularlo, ¿sí? Eso es lo que creo que hay que hacerlo como cualquier adicción. Gracias. Yo voy a tomar la palabra, perdónenme, porque es que quería decir una cosa que si no la digo, quedo muy frustrado. Yo soy un aficionado total de la tecnología. Y digo esto consciente de que las situaciones que en el pasado mis papás o los papás nuestros, ¿cómo se informaban? Con el tiempo, el espectador, veían la televisión, el canal 1 o el canal 2. Me acuerdo que cuando salió el computador hubo pánico, porque, cuando los hijos estaban pequeños, pánico porque la televisión les está dañando la cabeza. Hoy nadie se preocupa porque la televisión les está dañando la cabeza, pero en esa época sí. Y dejar a un niño en la televisión más de 2 o 3 horas era peligrosísimo. Después pasó y fue acabándose. Fue la época de la televisión. Cuando yo llegué al Citibank, los ejecutivos le tenían pánico a los computadores. ¿Y hoy qué pasa? El que no sabe usar un computador no es ni siquiera empleado. Lo que yo pienso es que, y con todo respeto, pienso que estamos en una época, como decía Ramiro, en que nosotros es otro mundo diferente. Estos chicos, la influencia antes nos la hacía el tiempo y el espectador, y los grandes que movían los hilos eran los grandes y los mismos de siempre, que han movido los hilos, los dueños del tiempo, los dueños del siglo, los dueños, políticamente pensábamos como ellos pensaban, porque esa era la manera como nos llegaba, y nos llegaba a través del programa de radio del uno, el programa de radio del otro, y esa era la realidad. Ahora se democratizó la información. La información la tiene cualquiera, la tiene en un tweet, la tiene en un Facebook. Claro, los chicos exageran la comunicación, las falsas noticias llegan, pero ¿cuántas falsas noticias nos llegaron a todos? Muchísimas nos llegaron y nos las tragamos. Y éramos de la generación que nos tragábamos eso que estaba apareciendo. Yo digo, hoy es otra situación. Y no digo, yo no soy de la filosofía de decir prohíban, quite. Más bien reflexionemos, pensemos esto cómo lo estás utilizando. Esto es decir, feedback. Vamos a aprender de la realidad con ellos, no simplemente esto no sirve porque es que te están diciendo demasiadas mentiras. No, ¿cuál es la reacción que queremos con ellos? Este mundo, yo creo ciertamente que con ocultar y con quitar no resolvemos nada, lo hacemos más peligroso, más fuerte. Lo mismo pasó con la droga, ¿no? Lo mismo pasa con las cosas que son prohibidas. Ahora, el acercamiento, y eso es lo que nos está diciendo todo esto, tenemos que ser mucho más cercanos, ¿no? Ya con los hijos, no, con los nietos o los padres con sus hijos. Ese tipo de relacionamiento, de uso, lo que decía Elsa, de modelar, de saber cortar, y todos somos culpables, porque nosotros también estamos viviendo esa misma adicción. Pero me parece que lo que plantea el documental es verdadero, pero pone al malo, ahora son los dueños de Google y de Amazon. Perdón, el malo siempre fue el que tuvo el poder económico y el poder de las comunicaciones. Fue el que siempre nos comunicó a través de la televisión, de la radio, de la prensa, y nos lo tragamos entero. Perdonen, pero esta era mi opinión. Sigue Goyo Vélez. Bueno, muy agradecido por todo lo que he aprendido hoy. Quiero poner una parábola. Esta mañana estuve en el taller cortando madera con la sierra circular. Y si me ven, tengo protector de oídos, gafas de seguridad, guantes en las manos para poder trabajar la herramienta. Estos aparatos son una herramienta excelente. Pero ojo, también se pueden cortar los dedos con esto. Hay que estar preparados para saberlas usar. No se puede usar de cualquier manera. Hay que protegerse. Una de las protecciones es no hay que usarlos todo el día. Los pueden dejar al lado media hora, 2 horas, 3 horas y hacer otra cosa. No pasa nada.
No se muere el mundo si uno no está conectado. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Goyo. John Arbeláez. Libera tu micrófono. Listo. Darío, muchas gracias. A ver, Darío, te me adelantaste un poco con lo que yo iba a decir. Es que se trata de lo siguiente. Digamos, la conformación de la opinión pública, como dice Giovanni Sartori, y lo habla Deutsch, que tiene un modelo de cascada. ¿Cómo es ese modelo de cascada de la opinión pública? Las opiniones nacen en el estrato superior conformado por las élites económicas y sociales. Le siguen las élites políticas y gubernamentales. Luego los medios de comunicación, los líderes o formadores de opinión y por último llega a la masa del público. Muy cierto. Resulta que pues el dueño del Grupo Aval es el dueño del Tiempo y el otro, Ardila Lul, es el dueño de RCN, etcétera, etcétera. Todo nos llega a nosotros exactamente como ellos quieren que nos llegue, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Hay otro aspecto de las redes sociales que es el positivo que yo quiero mostrar, que es precisamente una especie de sombrilla contra eso que nos está enviando la opinión pública y que por medio de las redes sociales se desvirtúa por completo. La prueba son todas las movilizaciones que ha habido, que todas se hacen por las redes sociales. El Tiempo no va a decir vamos a una movilización, sino que todo eso va por las redes sociales. Entonces, es una democratización de la forma de crear opinión pública. Exactamente. Me parece maravilloso. Y a Samuelito yo sí le diría, por favor, no oiga noticias de Colombia a las 6 de la mañana porque se tira todo el día. Gracias. Alberto Jaramillo. Alberto, adelante. Gracias. Yo vivo maravillado con el Internet y la tecnología. Para mí eso siempre me ha dejado descrestado y las posibilidades que le abrió a la humanidad el Internet y todas estas maravillas de plataformas y demás de comunicación. Voy a comentar solo un aspecto, el aspecto, dijéramos, de los negocios. Yo he trabajado en comercio internacional toda la vida y me acuerdo que me tocaba ir a Telecom a poner un cable o un telegrama para comunicarme con los japoneses, para decirles algo, y eso era pues toda una proeza y eso era complicadísimo. Después me tocó el Telex, ¿no? Y entonces eso era pues escribiendo allí. Pasamos luego al fax que nos pareció una maravilla, y ese papelito que salía ahí con los mensajes parecía mágico. Y bueno, y después llegó esta cosa pues del Internet tan prodigioso. El correo electrónico para los del mundo de los negocios, eso ha sido fabuloso. Eso de poderse uno comunicar con los chinos, con los japoneses, con los coreanos, rapidísimo, enviarles fotos, enviar datos, eso nos facilitó el comercio internacional a todos los países muchísimo. Eso ha sido una maravilla, ¿no? Entonces, también pues las facilidades de democratizar las cosas, de comunicación masiva con la gente, con las familias, los amigos, con todo, pues esto ha sido maravilloso. Lo que sí me parece es el peligro de las fake news, ¿no? Que como termina el documental este que estamos comentando, al final el señor dice que esto es como para una guerra civil. Creo que son las últimas palabras que dice el documental. Es decir, se creó la posibilidad de que unos pocos controlen las mentes de multitudes muy fácilmente a través de estas plataformas. Entonces, lanzando noticias falsas reiteradamente y a través de muchos personajes, muchos medios, pues lo que se repite y se repite se va como que haciendo verdad, la tal posverdad. O sea, una cosa falsa que se dice muchas veces y se convierte al final en una verdad. Entonces, me parece pues que eso es un peligro hoy día para la humanidad tremendo, las falsas noticias, que eso nos puede llevar a guerras civiles, nos puede llevar a guerras entre países, nos
puede llevar a cosas desastrosas. Por lo cual, como han dicho algunos, hombre, se necesitaría más regulación del Estado. Necesitamos entrar como en una nueva normativa que regule a estas plataformas y al Facebook y al Instagram y a esta gente, que ellos puedan tener unos filtros. Entiendo que ya los han demandado, que ya les han puesto multas, pero habría que buscar una normativa internacional mejor para controlar eso, que me parece sumamente peligroso. Y para nosotros, pues lo que ya han dicho varios de los amigos, lo importante es tener mente crítica, ¿no? Tener nosotros nuestro propio criterio, algo pues que nos insistieron mucho nuestros queridos jesuitas en la formación, y que hagamos lo mismo con nuestros hijos y nuestras familias y nuestros amigos y todos los que tengamos influencia, es tener mentes críticas, mentes que analicen, mentes que, como decía Ramiro, que hagan el discernimiento que nos aconsejaba don Ignacio, de ser muy analíticos, no tragar entero, mirar todo, coger todo con pinzas y analizarlo, y a nuestros hijos y nuestras familias promover mucho ese tipo de actitud en la vida, de ser muy críticos para que no nos coman las falsas noticias y nos lleven a hacer bestialidades. Muchas gracias. Gracias. Julio César Botero, adelante. Amigos y amigas, sí hay, qué gusto. De forma muy concreta, quisiera dejar encima de la mesa un tema que creo que de alguna forma va a comenzar a afectarnos. Es lo que se llama el homeschooling. Ante la crisis actual, muchos papás se han preguntado, ¿educar qué y para qué? Entonces entraron los colegios en crisis. Entonces están empezando a educar dentro de este endiosamiento de las redes a sus hijos en casa. Hoy hubo una discusión muy fuerte en el Congreso. La doctora Castellanos está tratando de regular eso. La pregunta es si eso es posible regularlo, cuando es una decisión de familia que mis hijos no vayan al colegio y yo los educo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué va a quedar? Entonces quisiera que el tema del homeschooling en algún momento lo tratemos, porque creo que va a empezar a impactar nuestras familias. Gracias. Gracias, Julio César. Bernardo Nieto, adelante. Gracias, Darío, y a todos. A mí me parece que en este momento, si estuvieran los dueños de Google, de Facebook, de etcétera, de todas las redes sociales escuchándonos, estarían muertos de la risa. La razón muy sencilla. Ellos son los dueños de la plata, y por más que nosotros pensemos de esta manera, lo único que hacemos nosotros al darles nuestra información es darles nuestro producto. Con eso ellos venden y se enriquecen cada vez más. Ese es el único propósito. Lo dijo el documental y es perfectamente de acuerdo. El señor que se encargaba de monetizar lo que estaban trabajando en las redes, estaba diseñando una estrategia para enriquecer a los dueños y hacerse cada vez más poderosos. En este mundo, ese es en el que nos tenemos que mover. No los vamos a cambiar a ellos. No tenemos cómo, a no ser que tengamos la plata para comprarnos las redes y nosotros le demos la vuelta. Es en este mundo en el que tenemos que vivir. Entonces aquí se me ocurre esa frase evangélica: no te pido que los separes del mundo, sino que los libres del mal. ¿Y cómo? Pues hombre, ustedes ya lo han dicho. Somos nosotros los que posiblemente podemos, a través de nuestros valores, nuestras ideales, nuestras creencias, dominar los instintos, que son los que se manejan en las redes. Instinto sexual, instinto de conservación, instinto de dominio, el bullying, la aceptación en la manada, que es tan importante para los muchachos. Si yo no obro de esta manera o de la otra, si no tengo un modelo social, esta actriz o este actor o lo que sea, yo no pertenezco. Luego también en las redes se mueven también la compasión, la solidaridad, la bondad, el altruismo, la generosidad, y por ahí se pueden hacer muchas cosas. La formación del criterio, por lo tanto, es fundamental. Pero en este mundo nosotros ya estamos de salida. El problema le queda a los muchachos, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Yo soy supremamente realista en esto. Me quedaba muy difícil cambiarle la mentalidad del doctor Ardila, el dueño de RCN, para que no fuera Postobón el único patrocinador y que dejaran entrar a Coca-Cola para anunciar y financiar a la empresa. No, ellos están peleando por plata y por poder. Ya eligieron presidentes. ¿A quién vamos a elegir en la próxima? Depende de nosotros. Gracias, Bernardo. Humberto Sánchez. Adelante, Humberto. Gracias. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por todos esos aportes y esos análisis, que eso lo enriquecen a uno mucho, y eso es lo que lo atrae a uno estar aquí los jueves reunidos, porque salimos ganando cantidades. Pero oyéndolos, yo siempre he pensado que los instrumentos no tienen la culpa de lo que pasa. Es decir, si el cuchillo no es bueno ni es malo, el cuchillo es un cuchillo y yo lo puedo emplear para cortar carne o para muchas cosas útiles, pero también lo utilizan para matar. Entonces, el que hace el utensilio no tiene moral, las armas tampoco. Y lo mismo pasa con los computadores y con todo lo que estamos haciendo, pues son unos instrumentos muy buenos que podemos utilizar y que si se utilizan mal, pues es un problema, y eso es lo que está sucediendo con las redes que están con una utilización que no es. Y estoy de acuerdo que nosotros, pues, yo me siento, como les dije la otra vez, antidiluviano, todas estas cosas de las redes, me cuesta mucho trabajo y mucho más le cuesta a uno entender a las personas que están metidos en eso, pero de eso viven y ese es el futuro. Y una persona que no sepa manejar las redes, no tiene futuro. No es como nosotros, como que pues ya cuando nos tocó entrar a trabajar, yo recuerdo en la universidad usando la regla de cálculo y que estaba prohibida la calculadora. Yo no entiendo por qué prohibían la calculadora si era mucho mejor que la regla de cálculo, pero la prohibían. Porque siempre tendemos a que lo que se está usando y lo viejo es mejor, y no necesariamente. Entonces, ahora que nosotros nos toca como abuelos, pues lo que podemos dar es tratar de sembrar lo que sabemos, que es poner a pensar a la gente y hacerlas analíticas. No sé cómo podríamos hacer, pues, cada uno en su familia. Esta grabación, por ejemplo, se la voy a recomendar ampliamente a mis hijas, porque eso les sirve a ellas para formar y ir a la gente. Pero de ahí para adelante yo no veo qué más puede hacer uno sino aceptar y tratar de sobrevivir con toda esta invasión que tenemos. Gracias. Gracias, Humberto. Miren, tenemos unos minutos más, ya es la hora que habíamos planeado, pero yo quisiera reconocer aquí la presencia de dos SJs que nos están acompañando, Gonzalo Amaya y Julio Jiménez. Bienvenidos tanto Gonzalo como Julio, y antes de darle el cierre al cita, si quisieran decir alguna cosa, bienvenidos. Bueno, aquí Julio, yo he gozado más viéndolos a ustedes que de la misma discusión, porque hacía 60 años no veía a gente muy querida, pero no, aquí me hablaron 17 personas. Pero me han humedecido los ojos viéndolos a ustedes, viendo a sus esposas, la discusión. Lo único que digo, vuelvan al discernimiento. ¿Y el discernimiento a qué punta? Al principio y fundamento. Vuelvan a eso. Eso es todo. Bye, bye. Gracias. Bien, gordito. ¡Qué maravilla! Genial, genial. Gonzalito, tienes que quitar tu silenciador de micrófono, Gonzalo. No te oímos. Ay, qué pena. Tú no se lo puedes quitar, Darío. No, es imposible. Es imposible. Gonzalito, trata de quitar el mute. ¿Qué será eso? Ya, Gonzalo, adelante. Bueno, entonces yo les digo que he estado feliz, como siempre. Yo he sido un oyente y participante fiel de estas reuniones. Vivo feliz de encontrarme con ustedes y recordarlos y saber
cuánto valen ustedes. Todo lo que han dicho hoy se me hace importantísimo y grave, ¿no? Pero de todas maneras, todos ustedes entendieron alguna vez más o menos lo que era el discernimiento. Lo importante, como dice Ramiro, es ponerle discernimiento, ponerle inteligencia, ponerle bondad y ponerle valores a todas estas decisiones que tenemos que tomar. De manera que yo les agradezco mucho, los felicito, me encanta verme con tanta gente y ahora con Julio Jiménez. Bueno. Gracias, Gonzalo, muy amable. El Cita, tú comenzaste esta discusión y te damos la palabra y los que quieran quedarse, lógicamente no hay ningún problema, pero adelante el Cita. Gracias, Darío, muy amable. Solamente agradecerte por todas las cosas, el blog felicitaciones, agradecerles a todos por escucharme, porque en este consenso de sabios, pues bueno, tener la oportunidad de conversar con ustedes es aprender cada día más. Y creo que estoy de acuerdo contigo, Darío, en cuanto que la tecnología está y que no tenemos que asustarnos porque los hijos lo tengan, o es que se les olvidó todo lo que nos regañaban las tías, porque quién sabe qué iba a ser de nosotros en el futuro con ese mundo como estaba. Entonces creo que lo que tenemos que hacer básicamente es de verdad proporcionar a los nietos y a los hijos la estabilidad mental y la inteligencia emocional, que sin duda es lo que los va a defender para que puedan tener ese discernimiento del que tan sabiamente hemos aprendido de San Ignacio. Mil gracias a todos de verdad. Gracias. ¿Hay alguien más que todavía, por mí no hay problema? Reinaldo, no sé si querías hablar de nuevo, Reinaldo Pareja. Luis Arturo también está pidiendo la palabra. Ah, Luis Arturo. Entonces le damos la palabra a los que no han hablado. Luis Arturo, adelante. Tienes que quitar el silencio. Claro. Entonces hay que ponerle... Luis Arturo. Ya. Ay, perdón. ¿No? Dale otra vez que te lo quité. Ahora sí, dale, Luis Arturo. ¿Te oímos? ¿Sí? ¿Me oyen? No, pues primero que todo agradecer, porque estas clases son imperdibles. Y lo otro es que como estamos inmersos en esta imposible para nosotros realidad, porque no podemos salir de ella, la única defensa, como planteó doña Elcita en las últimas expresiones, cómo formar la sensibilidad, cómo formar la inteligencia esta emocional. Y vi que es lo único que nosotros no podemos hacer fuera de las redes. Es decir, si sacamos más a nuestros nietos al contacto con el agua, a oler las flores, a disfrutar de los paseos, olvidan el internet. Yo tengo una nietica y cuando le pongo buena música, ella para cualquier actuación que tenga. Es decir, esa parte nosotros tenemos que tratar de influir. ¿Pero cómo? Acompañando a nuestros nietos a los paseos y enseñarles cosas que ellos de pronto nunca han podido experimentar. Eso es lo único que yo quería decir. Es decir, es lo único que no está en las redes. Un mango o un olor a buena fruta. Gracias Luis Arturo. Veo dos manitos. Reinaldo Pareja, ¿todavía estás? Ay, mira, el Vicente. Ah, Reinaldo, entonces... Vicente. No, Reinaldo no está, estoy yo. Dale, Patricia, dale, adelante. No, yo no tengo que decir. Yo estoy así fascinada escuchándolos a todos, como decía el Cita. Son tan grandes las lecciones que escuchamos cada día, cada semana, que no tengo palabras. Siempre busco cómo que llegue el jueves para poder sentarnos y seguir aprendiendo. Gracias a todos. Gracias Patricia. Vicente Alcalá. A ver si puedo hablar, si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, lo primero es
agradecerles y felicitarnos por este grupo. Yo participo los martes en un grupito pequeño y qué difícil y qué complicado, no solo tecnológicamente, sino en el contenido y en la relación entre nosotros. Muy difícil. Y este grupo de 40, 50, 30, no importa, pero muy grande, es valiosísimo y reflexionaba yo que Darío tiene un liderazgo y una capacidad impresionante de llevar esta cantidad de sesiones con esta calidad y con esta coordinación de todos. Pero sobre el tema de hoy, he tenido varias inquietudes. Todo esto del influjo individual es clarísimo, de que nos conocen a cada uno, todo eso está muy bien. Pero cuando yo pensaba en la psicología de masas, antes la psicología de masas era una multitud reunida y un tipo que los emboba. Hoy la psicología de masas está dispersa, porque no somos reunidos en un sitio, pero todos estamos reunidos a través de estos medios. Pero no solo la psicología de masas, sino lo que es la estructura social. Indudablemente que todo lo que hemos insistido hoy de la responsabilidad con nosotros, con nuestra familia, con los niños, es valiosísimo. Pero no nos podemos quedar en el aspecto individual, en el aspecto personal, en el pequeño mundo de cada uno de nosotros, sino que la gran pregunta y la gran dificultad es todo esto a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura, ¿qué significa y para dónde vamos? Pero son preguntas. Yo no tengo en este momento ni siquiera opiniones, sino inquietudes, y quería compartir esta a nivel macro, a nivel global, a nivel cultural, a nivel social. Podríamos de pronto en alguna otra ocasión seguir con este diálogo y con esta búsqueda. Gracias. Gracias, Vicente. Edmundo Pérez levantó la mano. Edmundo, ¿estás por ahí? Dale. Edmundo, antes de que empieces a hablar, te quiero comunicar oficialmente que en la polla para adivinar cuántas pantallas iban a estar conectados a las 3:05 de la tarde, el número fue 43, de manera que te debo una botella de champaña. ¿Listo? Allá o acá, pero nos la tomamos. Adelante, Edmundo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. En alto grado se debe precisamente a estas redes maravillosas que nos permitió contar cuántos estábamos. Segundo, un agradecimiento muy especial para contigo nuevamente por toda esta labor. Independientemente de cuál sea mi relación con el CITA, también tengo que hacer para con ella un reconocimiento, porque me consta su compromiso en cuanto a las veces en que miró la película, en que tomó nota de los detalles de la película y buenos ratos de desvelo preparando la presentación, porque sabía que era ni más ni menos para un grupo de 40 y pico, 50, de semejante calidad como la nuestra. Entonces, la mejor explicación es la verdad y se lo merece. Gracias. Por otra parte, no sé si ahora llega. Por otra parte, no sé si esté Gustavo Adolfo Ordóñez o ya se fue. Ahí está. Ahí está. ¿Sí está vos? Sí. Sí está. Sí está. Bueno, entonces, Gustavo, especialmente a ti, quiero agradecerte por el comentario que hiciste, porque nos diste un magnífico ejemplo de lo que el CITA y Jaime, también con un abrazo especialísimo a Jaime y su nieta, nos presentaron. Porque sin darnos cuenta, cuando Gustavo Adolfo, entre comillas, y sin las comillas, como quiera él, se atrevió a entrar en mi vida privada y en la relación de Elsa conmigo, pues sencillamente lo hizo gracias a que estamos intercomunicados con este medio. Esa es una prueba exacta de cómo invaden nuestra vida privada, invaden nuestra intimidad.
Más aún, se atrevió a juzgar mi pensamiento. Se atrevió Tavo a decir, carajo, que dejara tranquilamente a Elsa porque pues yo tenía mi punto de vista, había leído, tenía mi información, mi manera de ver las redes y ella también, y que no tenía para qué estar yo ahí soplándole, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era pasándole el dato de cuántos minutos llevaba, que era lo que habíamos acordado, pero que claro que para ella la interrupción pues la desconcertó un poco. Pero esa es una clarísima demostración cómo se meten en los sentimientos, en la manera de pensar, gracias a estos medios. Perdimos la intimidad, ese yo. Bueno, Tavo, gracias, y yo sé que contigo puedo tomarme esta deliciosa libertad de hablar de esa manera, porque cuento con toda tu comprensión. Primero. Segundo, el punto de Jorge Luis me impacta y lo refuerzo. La trascendencia, Puerta, la trascendencia de buscar la manera de ahondar en las relaciones con los nietos para poder prepararlos para este mundo. Tengo además algo para sugerir, y es que para llegar a los nietos hay que pasar por los padres nuestros, porque difícilmente vamos a llegar a los nietos sin pasar por los hijos, porque o no nos lo permiten o después borran lo que nosotros hemos hecho. Entonces hay una primera labor de qué hacemos y cómo lo hacemos con los hijos, y segundo también, simultánea o no, cómo lo hacemos con los nietos. Y en esto dejo sencillamente planteado un esquema, y es que es muy fácil decir qué hay que hacer. Y en las presentaciones de Jaime y de Elsa hay muchos puntos de qué hay que hacer. También encontré varios en lo de Elsa en cuanto al cómo, que también lo estaban refrendando hace un momento, del manejo de inteligencia emocional, de criterio, etcétera. Pero creo que es un gran campo, Jorge Luis Puerta, para ahondar definiendo qué hay que hacer, profundizando en el cómo hacerlo, y luego se requiere herramientas para saber hacerlo, ya llevar a la práctica lo que teóricamente se nos ocurra. Y siempre pensando en que solo la medida en que se logre encontrar los beneficios para esos hijos y para esos nietos, para con criterio asumir lo que es este gran reto de asimilar bien las redes, podemos lograr que ellos lo atiendan. Pero si no ven beneficio, ganancia, no lo van a hacer. ¿Cuáles son esos beneficios? Es lo que hay que pensar. Y por último, en cuanto a la pregunta que le hicieron a Elsa, creo que fuiste tú, Luis Puerta, también, de las adicciones. ¿Fue William? William, pues William, te doy una abreboca, y es que le hiciste la pregunta a la persona precisa, a Elcita, porque con respecto a las adicciones, porque este aquí que Elcita está casada con un alcohólico que soy yo. Soy un alcohólico no anónimo, soy un alcohólico público. Si al mundo vino y no toma vino, entonces ¿a qué vino? Yo vine al mundo, me tomé todo el vino que vine al mundo a tomarme. Y si me tomo un vino más, es un vino que será el vino que tú viniste a tomar, y no voy a tomar un vino que no es mi vino. Por eso esa botella de champaña con Darío y Colpirar ya nos la tomaremos de una manera excepcional, y afortunadamente existe lo virtual y existe la cerveza cero, pero se la diste al más indicado, porque es una muy buena forma de practicar lo que se llaman los EARES, que es estímulos de alto riesgo, estímulos de alto riesgo, los EARES, y me pones a prueba con hecho. Bueno, gracias Edmundo, el computador me acaba de avisar que hubo un error, que eran 44. No, yo no soy el señor Trump, de modo que no acepto. El computador estaba correcto y nada de revisiones de esa naturaleza. Pero en medio de la simpatía del caso, lo que quiero es contestarle también a William como una abreboca, y si quieren el día de mañana podemos conversar un poco más al respecto, que solo en la medida en que la persona identifique cuál es el origen de esa tendencia inmensa a la adición, va a poder identificar ese comienzo, aceptarlo
y tener una aceptación activa para poder salir de él. Y esa aceptación tiene que ser también con ciertas herramientas, porque nadie puede pensar sino con lo que sabe. Yo estuve 3 meses interno, solo exclusivamente dedicado a la rehabilitación, sin ningún contacto con un computador, con un teléfono, con una llamada con el mundo exterior, rodeado de adictos de todo lo que podemos imaginar, porque no era solamente lo alcohólico, y tiene que ser también con el apoyo de una persona que lo pueda guiar a uno, y sobre todo que pueda, gracias a la ayuda del papá, la mamá, el profesor, que es otra gran inquietud que tengo, de cómo venderle a los padres, perdón, a los profesores, la manera de que a los niños los eduquen para que se fortalezcan frente a este riesgo. Solo en la medida en que ese alcohólico descubra el porqué y tome conciencia de los daños y sobre todo encuentre el cómo, el camino para a través de beneficios tener refuerzo a su voluntad para superarlo, va a salir de esa adicción, que puede ser droga, alcohol o sistemas o redes. Gracias Edmundo. Bueno, señores, nos hemos pasado 20 minutos de la hora máxima. Queremos agradecerle a Jaime, a Elcita, por esa maravillosa presentación, por ese gran diálogo que proporcionó para todo el equipo. Y aquí oficialmente damos por terminada la reunión. Gracias, Gonzalo, gracias, Julio, por estar con nosotros, por acompañarnos hoy. Después les mandaré el video a todos para que reconozcan caras y saluden, y etcétera, etcétera. Por ahora, muchas gracias, y llega el ritual de la despedida, que generalmente se demora como 15 minutos. Pero ahí van bien. Darío, felicitaciones a todo el equipo por el blog. Realmente espectacular.